larga, mejores y más baños para el público. Uno de nuestros problemas que tenemos aquí en nuestras actuales instalaciones es que los baños son muy pequeños y de repente cuando tenemos a 100, 110 y 120 gentes dentro del consulado, pues los baños no se dan abastos. El mismo problema lo tenemos para el personal del consulado, entonces vamos a tener baños suficientes. Va a tener también una área destinada a exhibiciones que se va a poder utilizar de manera paralela al área de atención al público. Va a tener una pared que se puede remover, podemos hacer un área más grande o podemos tener una exhibición del lado derecho y atención al público del lado izquierdo de la entrada. Vamos a tener también la posibilidad estamos haciendo estas instalaciones no solamente para las necesidades presentes, sino también para las necesidades futuras del consulado, y hemos planeado una barra de atención al público en donde en el futuro podremos poner hasta 20 ventanillas de documentación. Un poco para darnos una idea de qué esto significa, hoy en día tenemos 6 ventanillas en este consulado más la caja, y tenemos repartido registro civil y poderes en otras partes del consulado. Vamos a tener 20 ventanillas y además una oficina de registro civil, una oficina de poderes. Vamos a tener también 4 cubículos específicos para atender casos de protección consular. Uno de los problemas que tenemos hoy en día en nuestras oficinas es que a veces no tenemos la suficiente privacidad para atender un caso difícil de protección de un mexicano, una mexicana, una familia, y ahora sí vamos a contar con suficientes espacios. Nos va a faltar personal, como nos falta hoy en día, pero al menos el espacio va a ser un mejor espacio y va a ser un espacio digno para la comunidad mexicana. Entonces estamos trabajando en ello y pues les iré platicando de ahora en adelante cada 2 o 3 semanas cómo van los avances y fechas tentativas para mudarnos al nuevo local. Pues muy buena noticia, en verdad va a tener un lugar más amplio, que va a tener más capacidad. Y algo que le quiero preguntar, porque me salta la pregunta en el momento que nos dice que está pensado en un futuro, tal vez no muy lejano, el ampliar, o sea, que tenga el espacio para más ventanillas y todo eso. ¿Tienen ustedes un récord, saben un aproximado de los paisanos que viven en esta área y si ha habido un incremento en estos últimos años? Sí, definitivamente ha habido un incremento en la población mexicana viviendo entre Arkansas y el oeste de Tennessee. Hay que señalar que no tenemos un censo como tal, porque los mexicanos, las mexicanas, tienen el derecho de registrarse en el consulado, pero no están obligados a ellos. Así que de repente hay gente que viene y vive 3 años y se va de aquí y nunca supimos que vivía aquí porque no pasó por el consulado y tampoco se registró o tampoco nos informó que estaba viviendo en la zona. Dicho lo anterior, es evidente que ha habido incrementos consistentes en los últimos años de personas. Antes de este año habían personas que venían de California y de otros estados, un poco porque el costo de vida en esta zona no era tan caro como podía ser en Texas o en California, y al mismo tiempo porque había disponibilidad de trabajo para la comunidad migrante. Entonces, ese fenómeno en estos momentos pues está viendo impactado por la actividad de las autoridades migratorias, pero de cualquier manera la comunidad mexicana sigue creciendo. Bueno, esa es una muy buena noticia para todos nosotros, el saber que los que estamos llegando o los que ya estamos aquí vamos a tener un lugar más amplio, más fácil de llegar, y nos comentaba que incluso hasta más seguro. Sí, una de las cosas que Plaza Frida tiene es que es un espacio confinado, es un centro comercial, pero es un centro comercial que está en la noche se cierra después de que terminan las actividades. Entonces eso le da también una sensación de mayor seguridad, y por supuesto pues el consulado va a ser un espacio, nuestra área de atención al público va a ser más grande y vamos a tener la capacidad de albergar a más personas al mismo tiempo.
Estamos buscando que la Cancillería nos autorice algunos muebles adicionales y otras sillas, pero bueno, por lo pronto nos vamos a mudar cuando ya esté listo el nuevo local, con lo que tenemos hoy en día a la mano, pero vamos a estar definitivamente mucho mejor en términos de espacio y también, parece mentira, pero la logística para atender al público impacta en la capacidad del personal de atender al público. Cuando tienes al público muy hacinado, cuando no puedes organizar bien filas y cosas de esta naturaleza porque no tienes espacio, también eso implica, afecta a la productividad. Entonces creo que vamos a estar desde esa perspectiva un poquito mejor. No resuelve todo. Un mayor espacio es una primera es un primer paso en el camino correcto, y luego pues daremos la batalla para tener un poquito más de muebles, porque también necesitamos ya cambiar los muebles. Muchos muebles tienen 17 o 19 años, entonces ya están también al final de su vida útil en el consulado, y lo más importante, también necesitaremos poco a poco hacer las gestiones para tener más personal. Perfecto. ¿Tenemos una pregunta ya del público? Así es, nos pregunta lo siguiente. Por favor. Dice, mis hijos saldrán del país en julio, visitarán México, pero van con unos amigos. Ellos viajan con pasaporte de Estados Unidos. Dice, ¿necesito una carta notariada o algún abogado para viajar, dice, en el regreso de México a Estados Unidos, o no es necesario? Ellos tienen 16 y 13 años. Bueno, dos o tres cosas. Primero, los menores mexicanos, cuando no van con sus padres, siempre es conveniente que lleven una carta donde el papá y la mamá autorizan al familiar o amigo que los va a llevar al extranjero o a otro país a viajar. Eso es bien importante, independientemente de si viajan del país A al país B. Asumo que sus menores son de origen mexicano, que tienen el pasaporte estadounidense, como dicen, pero al mismo tiempo pueden y deben tener su pasaporte mexicano si son hijos de padre o madre mexicana. Entonces lo primero que hay que hacer es concederles o hacer los trámites para tener su acta de nacimiento mexicana, y una vez que tengan su acta de nacimiento mexicana, deben también tener su pasaporte estadounidense. Para aquellas personas que son dobles nacionales, que son nacionales de México y de Estados Unidos, cuando salen de los Estados Unidos, por ejemplo, por avión, salen con al amparo su pasaporte estadounidense, pero cuando entran a México se identifican como mexicanos o mexicanas con su pasaporte mexicano. En el camino de regreso, ante la línea aérea, por ejemplo, si es por vuelo, la persona tiene que enseñar sus dos pasaportes, es decir, soy mexicano que sale de México y aquí está mi pasaporte estadounidense que me permite ingresar a mi otro país. Por carretera es un poco diferente, muchas veces el paso terrestre entre los Estados Unidos y México no hay mucho que identificarse, sí en el sentido contrario, cuando pasan de México hacia Estados Unidos, las personas tienen que identificarse, ya bien sea que sean residentes permanentes o ciudadanas de los Estados Unidos, y ahí es donde usan su pasaporte estadounidense, pero no sobra que nuestros menores, que son hijos de padre o madre mexicana, tengan también la doble nacionalidad, tengan su acta de nacimiento mexicana y tengan su pasaporte mexicano. Perdón, pero no me quedó claro. Pues, ¿necesitan una carta? Sí, para tener mayor seguridad solamente. O sea. Sí, bueno, sí, perdón. Qué bueno que insistes en esto, porque son dos temas diferentes. Uno es, independientemente de con qué pasaporte viajas, siempre es una buena idea que si eres un menor si tus hijos son menores de edad y van a ir a otro país, debes hacer una carta, le pones un sellito del notario y dices que tú, el papá y la mamá autorizan a que el tío, la prima, vayan, no sé, a México o visiten Israel o donde quieran ir.
es importante que los menores lleven esa carta, especialmente los menores de 16 años. Es importante que vayan acompañados con un adulto, o por ejemplo, si los van a entregar a la línea aérea, bueno, cada línea aérea tiene ciertos requisitos especiales con respecto al viaje de menores no acompañados. Sí. Entonces, eso es un tema. Y el otro tema era el tema de la doble nacionalidad. Sí, gracias por aclararlo, porque sí, así queda mucho más especificado. En lo personal, si me permiten a mí decirlo, yo he viajado con mis hijos y también han viajado con familiares varias veces, y solamente una vez la aerolínea fue la que exigió en México la carta de los padres que autorizaban viajar a los hijos. Una sola vez, porque lo han hecho varias veces, o sea, no siempre la piden, pero es mejor tenerla y no ocuparla que ocuparla y no tenerla. Es correcto. Así es. Otra pregunta. Correcto. Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, ¿puedo sacarle la ciudadanía a hijos o hijas adoptadas? Dice, ¿y qué se necesita? Dice, si uno de los padres es mexicano. Sí se puede, siempre y cuando el padre mexicano pueda, o la madre mexicana pueda demostrar, de acuerdo a las leyes de México, la adopción. Si la adopción fue plena, además, es decir, que no tiene ningún inconveniente, hay que demostrarlo. Y muy importante, hay que demostrar si esa adopción se hizo en México de acuerdo a las leyes mexicanas o se hizo de acuerdo a las leyes de otro país. Si la adopción se hizo de acuerdo a las leyes de otro país, esa sentencia de adopción se debe homologar en México para que la nacionalidad se pueda transmitir al menor adoptado. Okay. ¿Y esa homologación se hace en el consulado o es un trámite judicial en México? No, es un trámite judicial en México. Se le da el poder a alguien, algún familiar o amigo que representa a la familia, y hace la homologación de la sentencia de adopción estadounidense en México, de tal manera que a su vez un tribunal mexicano le da validez a la adopción, y con ese documento ya nosotros podemos darle un pasaporte al menor. Claro, cumpliendo desde luego con todos los requisitos de pasaporte para menores. Sí, todo. Ahora, una pregunta rapidísima, también me salta en esto. ¿Cuáles son los requisitos que pide México para cualquier ciudadano de otro país para poderse hacer residente o ciudadano? Bueno, depende de la nacionalidad y depende del tipo de actividad que va a hacer en México. Por ejemplo, una señora salvadoreña que se casa con un mexicano y que se van a vivir a México, va al Instituto Nacional de Migración, presenta su documentación y puede primero ser residente permanente. Lo hemos comentado en otros programas de radio, en otros lados, que la nacionalidad mexicana opera de manera diferente para aquellos que tienen alguna conexión, que son hijos, nietos, bisnietos de mexicanos. En tanto uno pueda demostrar la cadena que existe entre el bisabuelo y el abuelo, entre el abuelo y el padre, entre el padre y el hijo, la nacionalidad se puede seguir transmitiendo. No así para las personas que no tienen ningún vínculo con México. Me refiero nuevamente al ejemplo hipotético que di de la señora salvadoreña. Si la señora salvadoreña se va a vivir a México, se vuelve residente permanente, y después de un periodo de 3 años, si lo desea así, puede solicitar su naturalización, pero ahí sí la ley hace una diferenciación, y en el caso de las personas que se naturalizan, que no tienen un vínculo con México, la señora tendría que renunciar a su nacionalidad hondureña y tener solamente la nacionalidad mexicana. Y en el caso específico para los americanos, como el ejemplo de esta persona, una persona que su hijo tiene pasaporte americano, que tiene su papá mexicano, que es más fácil hacer todo este trámite judicial para poder darle la nacionalidad por parte de su papá, o ver otra forma que puedan tener los niños esa nacionalidad mexicana. Lo primero que tenemos que hacer es tener una sentencia de adopción mexicana,
que sea reconocida por México, porque la nacionalidad del padre la puede transmitir al menor adoptado siempre y cuando la sentencia o el documento de adopción sea un documento válido en México. Entonces, la homologación de la sentencia de adopción es un paso necesario. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, embajador. Se nos termina el tiempo, pero le agradecemos muchísimo. Ya no hay ninguna pregunta, ¿verdad? No, ya no tenemos preguntas. ¿Algo más que quiera decirnos ya para cerrar Pues este como segmento? siempre, muchísimas gracias a ustedes. Les agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de platicar con todo el público de Radio Ambiente 1030M y con mucho gusto nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo para ustedes en cabina y otro para todas las personas que nos escuchan. Muy amable, gracias. Cantas, bailas, recitas, haces magia, cual sea tu